Os decía al centro de Donostia porque está ahí nuestro compañero Iván Bengoechea para aclararnos todo este proceso legal que se ha puesto en marcha, como digo, hace 48 minutos para asegurar esa sucesión. Iván, eguerdión. Eguerdión, Silvia, ante tanta incógnita que se nos presenta, lo mejor es acercarse a alguien que sabe, y eso es lo que hemos hecho, alguien que nos pueda arrojar otro poquito de luz ante tantas preguntas que tenemos por delante. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. Lo primero, gracias por atendernos, Juanjo. Eguerdión. Y acabo de leer en la prensa un articulado escrito por ti donde dices que la abdicación del rey Juan Carlos I ha abierto la caja de Pandora. ¿Ante qué escenario nos situamos, Juanjo? Bueno, no sé si hay meteorólogos capaces de diagnosticar esto, pero es una evidencia que un fantasma que llevaba en el armario desde 1978, que fue el de, en la ponencia constitucional, el Partido Socialista defendió la continuidad de la República, que era el régimen legalmente establecido después del golpe, antes del golpe de Estado del 36 por parte del militar Franco. Defendió esto, Alianza Popular defendió lo contrario, los conservadores obtuvieron un consenso en torno a todo esto. Y esto surge de nuevo y emerge porque está poco olvidado y poco estudiado un dato muy llamativo. El propio príncipe en ese momento, ahora rey que abdica, Juan Carlos, le planteó a Peces Barba si no le faltaba una legitimidad democrática. La tiene constitucional sobrevenidamente, pero no democrática, porque le planteó ¿por qué no un referéndum al pueblo español respecto al modelo de organización del Estado? Y Peces Barba, con inteligencia política, le dijo seguramente lo ganaríamos, porque la gente quiere pasar de esta etapa oscura de la dictadura a otra cosa distinta, pero no, porque si lo hacemos ahora, dentro de X años, por ejemplo 39, como ahora surge, habría un precedente de consulta al pueblo respecto a la organización política del Estado. El modelo griego, el modelo alemán, el modelo italiano, el modelo francés no es el modelo español, donde se decidió meter en un pack todo. Hubo un refrendo constitucional, dentro de ese refrendo en el PAC iba esto, y ahora hay una, creo, importante pujanza social que reivindica la capacidad, por cierto, de demandar al pueblo aquellas cuestiones que afectan especialmente a la organización política. Eso que, por ejemplo, aparecía en el Boletín Oficial del Estado en el último referéndum que hemos tenido, que fue el de la Constitución española. Se dijo, no basta con oír a las Cortes Generales del Estado y a los representantes elegidos por el pueblo. Las cuestiones de especial e singular interés político deben de ser consultadas. En este caso a un demos político donde ya no hay debate. Esto no es Cataluña o Euskadi, sería todo lo que llama pueblo español el propio texto constitucional. Juanjo, esa es la caja de Pandora que se abre ahora, ¿no? Juanjo, discúlpame por... Te escucha Silvia, te escucha Juanjo. Por resumir y hablar claramente. A ver, no hay previsto un mecanismo de sucesión, ¿no? Por eso se ha puesto en marcha un mecanismo hace 50 minutos en el Consejo de Ministros para aprobar esa ley de sucesión. La duda es, ¿desde cuándo va a reinar el príncipe? Vale, a las dos cuestiones. El artículo 57 de la Constitución dice una cosa muy llamativa. Las dudas de hecho o de derecho que se puedan producir en torno a la sucesión se regirán por ley. Claro, fijaros los años que se ha quedado eso ahí dormido. Segundo, esas dudas se responden con la ley sobre la base de la cual se hizo este orden sucesorio, que es la ley de las partidas de Alfonso X el Sabio, 1256, que entre otras cosas prevé la sucesión preferente del varón respecto a la mujer. Tercero, aquí no va a haber un lapsus sin monarquía. El rey sigue siendo rey, aunque ha anunciado su abdicación y le sea aceptada, hasta que se constituya en heredero ahora directo representante del trono y nuevo jefe del Estado, Felipe VI, porque entre otras cosas hay leyes a promulgar desde aquí hasta el momento en que esto se produzca. ¿Cuándo se produce el momento? Pues en el momento en que tome posesión de su cargo ante las Cortes Generales, jurando obediencia y constitución a la Constitución y a las leyes. En ese momento, sincrónicamente, se produce el traslado de poder fruto de la abdicación anunciada, pero que solo se materializa en el momento en el que se produce esa situación. Lo que no cabe es una laguna, una hibernación de la condición de monarca y un candidato, por decirlo así, a la monarquía. La abdicación se anuncia y se ejecuta o materializa en el momento sincrónico en el que yo dejo de ser rey y es entronizado como tal pues el actual heredero, Felipe VI, con ese título borbónico después de 2 o 3 o 4 semanas en que se podrá materializar, ¿no? ¿Y el proceso, Juanjo, ya se ha desencadenado o todavía se puede celebrar ese debate para que la ciudadanía se pronuncie entre monarquía y república? Bueno, es interesante, Silvia. Yo creo que son dos procesos paralelos, ¿no? La Constitución
previó respecto a esta cuestión, título segundo de la Corona, la exigencia prácticamente de aprobar una nueva Constitución. Para que hubiera una república democrática o una república parlamentaria, haría falta prácticamente una nueva Constitución. Porque primero lo tendría que votar por dos tercios, no basta mayoría absoluta, el Congreso, luego el Senado. Después se disuelven, se van todos a casa. Eso no le interesa ni al Gobierno ni a los actuales diputados ni senadores. Hay una nueva elección, surge un nuevo Congreso y un nuevo Senado, vuelve a aprobarlo y después hay un referéndum. Todo eso hace falta. Para lo que no hace falta es para hacer un referéndum consultivo respecto a si realmente el pueblo español está conforme con la forma de organización política. Eso es perfectamente posible sin tocar una coma de la Constitución. A lo mejor resulta que no hay un problema y que hay una mayoría que está de acuerdo en continuar con la monarquía. O igual es lo contrario, pulsar para un afán de legitimidad democrática futura del régimen esta opinión me parece que sería paralelo, independiente del proceso legal que se abre ahora. El proceso que se abre es el de decir, todo entra dentro de la normalidad, no hay reforma constitucional, una ley orgánica que me bastan mis diputados del Congreso por parte del Partido Popular como mayoría absoluta, va a regular la sucesión. No sé si va a regular todo lo demás que está por regular, como antes hablabais en términos de inviolabilidad, etcétera, pero se va a limitar al caso concreto y ad hoc de la abdicación ahora anunciada y la materialización. Y para eso no hace falta más de un día, que es aprobar la norma, llevarla al Boletín Oficial del Estado y fijar los fastos de materialización ornamentalmente de la toma de posesión por parte de Felipe VI, ¿no? Pues se abre un proceso en el que, por supuesto, todavía nos quedan muchas dudas. Esa ley de sucesión, veremos cómo se aprueba, veremos efectivamente, como subrayaba Iván en ese artículo que ha escrito Juanjo Álvarez esta mañana en la prensa, si se mantiene la inviolabilidad, es decir, la inmunidad del rey, ¿no, Iván? Pues esa es otra de las incógnitas que quedan ahí en el aire. Yo decía al principio de la conexión que nos iba a arrojar un poco de luz. Yo creo que ha puesto unos focos enormes, temas apasionantes encima de la mesa. Y si me permitís, yo hacía mención a su artículo para empezar y para terminar, Juanjo, una pequeña emboscada. Irresponsabilidad, inviolabilidad del rey. Terminas con una pregunta. La pregunta está pendiente. ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Te atreves a responderla? Hombre, yo creo que para mí es claro que hasta que su hijo tome posesión, él es inviolable e inimputable, en la medida en que la propia Constitución dice que es el rey y su función la que justifica esto, que es muy fuerte, que sea inimputable y que sea inviolable, que sea impune e inmune, lo es vinculado a su función. Pues con esa duda nos vamos a marchar porque queremos ponerlas aquí en mesa, esas dudas y muchas otras cuestiones. Juanjo, Iván, eskerrik asko, muchas gracias. Hasta luego, Silvia, agur. Gero arte.